ya de todo se ha predicado en este mundo, pero qué bueno es recordar estos cimientos para construir nuestras vidas sobre ellos. ¿Estás de acuerdo? Entonces hoy voy a hablar de vida generosa. Salmo 104, verso 5. Ya este salmo te lo debes de saber. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Ahora voy a leer 2 versos más. Proverbios 11, verso 24. Dice, da con, ¿qué dice ahí? Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Ahora voy a leer 2 de Corintios capítulo 9, versos 6, 7 y 8. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Está hablando acerca de la ofrenda. Todo el capítulo 8 y 9 está hablando el apóstol Pablo acerca de la ofrenda y ofrenda de generosidad. Y dice ahí, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Yo quiero orar para introducir este mensaje y orar por una petición que nos pidieron en este momento. Yo quiero que me acompañes a orar. Señor, gracias por este tiempo, por este mensaje. Yo oro, Señor, que pueda bendecir nuestras vidas y que podamos cerrar esta serie, Dios, con broche de oro en la que tú nos puedas enseñar pues mucho, Dios, y podamos ponerlo en práctica. Pero también oramos por la salud de Raquel, Señor. Nosotros no tenemos aún el gusto de conocerla, pero tú sí, Señor. Y hoy ponemos su salud, su vida en tus manos y oramos por un milagro de sanidad. Oramos para que tú intervengas, tú estés ahí con ella, tú la fortalezcas, tú la animes, Señor. Tú le des todo lo necesario para que ella salga adelante, Dios. De la misma manera, también oramos por Ilse Solorio, Dios. La semana pasada oramos por ella, creyendo, Señor, en que tú harías algo. Y hoy seguimos creyendo, Dios. Aunque ella esté en una cama de hospital, seguimos creyendo que vas a hacer la obra en ella, Señor. Completarás la obra, Señor, de sanidad en su vida. Hoy te damos gracias por tu bondad, por tu generosidad, Señor, y por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ok, te he estado hablando acerca del quebrantamiento constante, la devoción a Dios y a su palabra, el amor al prójimo, la vida de oración, y hoy voy a hablar de vida generosa. Estos 5 cimientos, puede haber más, yo estoy de acuerdo, pero estos cinco cimientos son fundamentales para que tú puedas construir sobre ellos lo que tú quieras. Tu vida personal, tu matrimonio, la educación o crianza de tus hijos, una empresa, un proyecto, lo que sea. Si tú construyes sobre estos 5 cimientos, yo estoy seguro que te va a ir muy bien. Hoy celebramos el Día de la Generosidad, celebramos a un Dios generoso y hoy vamos a hablar de vida generosa. Yo quiero definir la palabra generosidad. Esta aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y deriva de la palabra griega hapotles, que significa dar con abundancia. Vamos a decirlo juntos, dar con abundancia. Eso es generosidad, dar con abundancia. Y el contexto bíblico de la generosidad no quiere decir que aunque esa palabra generosidad aparezca en el Nuevo Testamento, no quiere decir que no ha existido generosidad antes, o sea, en el Antiguo Testamento. No, generosidad, entendiéndola como el dar con abundancia, bueno, viene ¿desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y generosidad nace con Dios y termina en Dios. La generosidad nace de Dios y termina en Dios. La primera muestra de generosidad que yo encuentro
de parte de Dios es con Adán y con Eva. Los puso en un lugar donde había todo, ¿verdad? Ellos tenían que administrar, sí tenían que administrar, porque la generosidad también se administra, ¿verdad? Pero ahí les puso árboles frutales, todo tenían ellos, animales, la creación completa estaba para ellos dos. Incluso cuando Adán aún, Dios se dio cuenta que algo faltaba, crea a Eva y entonces dice, ahora sí todo es bueno, ¿verdad? Porque la creación estaba completa. Y ahí está la generosidad. Más adelante vemos la historia de un Dios proveedor siendo generoso con su creación, pero también vemos la historia de un Dios demandando generosidad de parte de su creación. Podemos ver a Abraham, ¿verdad? También cuando él enseña generosidad. Y Abraham nos enseña de generosidad, mostrándonos que la generosidad ya era una práctica constante en el pueblo de Israel. Es decir, bueno, todavía ni estaba formado el pueblo de Israel, pero dentro de la creación y el pueblo de Dios, donde iban a ser en Abraham y en su descendencia, ya era una práctica la generosidad. ¿Por qué? Porque Génesis 14 nos habla acerca de Abraham venía de una guerra, se presenta con Melquisedec y le da la 10ª parte del botín que había ganado en la guerra. En respuesta a esa generosidad de Abraham hacia el sacerdote Melquisedec, que era una figura de Dios, el sacerdote da una bendición a Abraham. Generosidad. Después también Jacob enseña generosidad a través de un voto. Jacob viene siendo nieto de Abraham. Y él también enseña generosidad a través de un voto que hace en Génesis. Si lo podemos poner, Génesis 28. Dice ahí en el verso 20, luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esa piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y checa el final: y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Todavía no existía la ley de Moisés para establecer el diezmo, pero ya era una práctica la generosidad. Desde Abraham, seguramente Jacob vio a su padre Isaac a su padre Abraham tener esa práctica de generosidad, de Dios me da, yo le doy, Él me vuelve a dar. Generosidad, dar con abundancia. Y aquí Jacob le dice: hey, si tú, Dios, me ayudas y haces esto, yo te voy a dar la 10ª parte. Generosidad. Ya después, con la ley y con Moisés, a la generosidad se le empezó a no poner límites, sino a establecer dentro de una ley y dentro de mandamientos. Y aparece el diezmo como ley. Y ahí al final es generosidad del diezmo, es generosidad del diezmo. Pero ahí estaba limitado porque era la 10ª parte. Y se estableció como una ley que traía bendición si se cumplía, también traía castigo si no se cumplía. La ley de Moisés tenía esa peculiaridad. Si tú cumplías tú recibías bendición. Si tú no cumplías un mandamiento, tú recibías maldición. Y así fue la generosidad creciendo. Hay quienes dicen que el pueblo de Israel bajo la ley de Moisés solo tenían el diezmo como una muestra de generosidad. ¿Tú crees eso? Algunos dicen: no sé, pastor, me voy enterando. No. El pueblo de Israel tenía al menos 10 tipos de diezmos y ofrendas. Es decir, la generosidad era algo constante, era una práctica continua, eran principios que se tenían bien establecidos porque esos traían bendición. Yo te quiero dar una muestra. Vamos a poner Deuteronomio 12 en el verso 6. Ahí está, mira. Aquí van a aparecer 7 nada más. Dice: allí llevarás tus 1. Ofrendas quemadas. 2. Tus sacrificios. 3. 4. 5. 6.
7. Este texto menciona al menos 7 ofrendas diferentes que el pueblo de Israel practicaba hacia el Señor. Pero hay casi 10 tipos de diezmos y ofrendas. La generosidad desde el principio se estableció como una forma de adoración. La generosidad no podía ser tomada en vano, sino debía hacerse todo un ritual para poder acercarse a Dios y que Él recibiera tu ofrenda, ¿sabes? La ofrenda de ellos, sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas de sacrificios, todo eso tenía que hacer un ritual. Y esto lo enseña Deuteronomio 26. A ver si lo podemos poner, verso 5. Quiero que cheques nada más cómo era el ritual. Dice: en la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos, y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. ¿Dale? Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca, ese es como lo que tiene que decir. Y lo dice: luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. ¿Notas el ritual? Esa declaración que ellos hacían de recordar lo que Dios había hecho cuando estaban en Egipto, es como si hoy yo le dijera a Gus, por poner un ejemplo: ¿te acuerdas cuando vivías alejado de Dios? Cuando clamabas y sentías que nadie te respondía, cuando tenías tristeza, tenías depresión, tenías amargura, estabas solo, sin sueños, sin ilusiones, pero te acuerdas que Dios te rescató en la cruz, te dio salvación y ahora te ha hecho hijo de Él. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón y además Dios provee de todo sus bondades para tu vida. ¿Sí notas? Todo eso me lleva a postrarme delante de Dios y decirle: Señor, si es cierto, tú me has sacado de Egipto 1,000 veces, has mostrado bendición 1,000 veces. Por eso, en adoración, no nomás llego y no, estoy adorando a Dios. Al hacer esto estoy adorando a Dios, estoy recordando su bondad, estoy celebrando su generosidad. Por eso es que es un acto de adoración y eso no ha cambiado. Al día de hoy yo sé que muchas personas se toman a la ligera la ofrenda y diezmo, pero tienes que tener un acto, porque acuérdate, ahora, en ese tiempo Dios sí se fijaba en las cantidades, ahora Dios se fija en el corazón. No le interesa lo que hay aquí adentro. Lo recibe, sí lo recibe. Lo bendice, sí lo bendice. Pero Él se fija en tu corazón. Por eso es que la ofrenda, desde antes hasta hoy, la generosidad ha sido, un acto de adoración. La generosidad también traía promesas. Malaquías 3:10, esa ley que establecía el dar con cantidades específicas, traía promesas. Malaquías 3, en el verso 10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Ahí está la promesa: les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Dice: inténtenlo, pónganme a prueba. Pero checa el 11: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades.
¿Sabes que la generosidad trae ese tipo de promesas? Dice, las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y quizá alguien dice, oh pastor, pero yo vendo carros, ¿qué tienen que ver los insectos con mis carros? Dios puede proteger tus carros de una devaluación. Dios puede proteger tus carros de que no se descompongan antes de que los vendas y quedes mal y hagas fraude. Dios puede proteger todo aquello que tú haces con tus manos a través de la generosidad. Amén. Y la ley hasta cierto punto, yo sí creo que limitaba la generosidad al establecer cantidades específicas. Aparece Jesús en escena y Jesús revoluciona todo el concepto de generosidad. Lo hace partiendo de Él mismo entregarse en generosidad por nosotros. El texto más famoso, ¿verdad? Digo, al menos creo yo, el más famoso del mundo, ¿cuál es? Jesús lloró, van a decir, no, es el más corto. Juan 3:16 habla de generosidad. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Te acuerdas qué significaba generosidad? Dar en abundancia. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Será dar en abundancia o será dar poquito? Dar en abundancia. Lo máximo que había, Dios mismo es entregándose por nosotros y por nuestros pecados. Generosidad. Y luego Jesús establece el modelo nuevo de vida basado en generosidad. Ya no es por obligación, ya no tienes esa ley que te esclaviza, que te limita, que te dice tienes que dar esto y esto y esto, y si no cumples hay castigo. No, ahora vivimos bajo un pacto de gracia. Jesús cumplió esa ley para que tú ya no vivas bajo el peso de la ley, sino para que tú vivas bajo el peso de la gracia, donde Dios ha hecho todo por ti. ¿Cambió la generosidad? No cambió. Sigue existiendo generosidad, pero hay algo hermoso aquí que muchas iglesias no se atreven a decir. Si tú un día no le das tu diezmo a Dios, no viene el castigo sobre tu vida, que antes sí venía. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio de tus pecados. Punto final. Y nos vamos este domingo a casa. Amén. No es cierto. El diezmo bajo el nuevo pacto dejó de ser un mandamiento y se volvió a convertir en lo que era con Abraham, un principio. Y si tú practicas los principios de Dios, tú atraes bendiciones, pero ya no estás bajo maldición, ¿sabes? Ya no estás bajo maldición, porque Jesús ha roto eso que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. ¿Puedes celebrar a Jesús por eso? Jesús estableció que ahora la generosidad ya no era con cantidades. ¿Por qué? Porque imagínate si esa ley, ¿verdad?, que traía un peso sobre nuestras vidas que nadie podía cumplir, ¿verdad? Era demasiada exigencia. Jesús sí la cumplió, pero fuera de Jesús nadie podía cumplir esa ley. Te establecía cantidades, el 10, aquí y allá. Imagínate el pacto de gracia. ¿Qué cantidad va a establecer en nuestras vidas? ¿Habrá una cantidad que se compara a lo que Jesús hizo en tu vida? No hay cantidad, porque Jesús es el dueño de todo. Y Jesús no te pide una cantidad, Jesús te pide todo tu corazón. Y al pedir todo tu corazón, Él sabe que si Jesús es dueño de tu corazón, Jesús también es dueño de tu cartera. Así, tal cual. Entonces la generosidad se revolucionó. ¿Y dónde nos enseña esto? Marcos 12, verso 41 dice, Jesús, vamos a verlo aquí juntos otra vez. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas. Yo me imagino que Jesús estaba aquí como Fabián. De hecho te pareces, Fabián, así con la barba. Jesús estaba aquí como Fabián. Aquí está el ofrendero. Ahí está Jesús. Dice, se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó. ¿Qué está haciendo Fabián? Observando. Jesús estaba
observando mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban, ¿cuántas? Grandes cantidades, o sea, llegaban con costales ahí, ¿verdad? Y órale, ahí está, y seguramente pasaban y se la sacudían así a Fabián. Mira, Fabián, ahí está, ¿verdad? Pero Fabián, siendo Jesús, él ecuánime, así de amable siempre, ¿verdad? Dice el 42, entonces llegó una viuda, ¿qué dice? Pobre, y echó 2 monedas pequeñas. ¿Tú crees que esa viuda quiso llamar la atención de Jesús? Yo creo que esa viuda traía mucha pena, mucha vergüenza, porque ella sabía que no podía competir con las ofrendas y los diezmos que daban los ricos. Pero ella era pobre y echó todo lo que tenía. Eran 2 monedas. Y seguramente ella iba así de, no quiero que me vea el Señor, porque traigo muy poquito, Él se merece todo. Yo solo traigo estas 2 monedas. Y las deja ahí. Se regresa, yo creo, también apenada. Como siempre, quizá a veces nos hemos sentido de, ojalá la próxima vez pueda traer más. Pero Jesús estaba ahí. Jesús llama a sus discípulos, como si Fabián dijera, a ver, vengan el staff de Agape Lomas. Y dice, y les dijo, les digo la verdad. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Generosidad. No va en base a cantidades, va en base a el corazón. Y la generosidad en el Nuevo Testamento partía de un principio que cita Pablo en 1 Corintios 10:26, pero esa cita aparece en el Salmo 24:1. Generosidad parte de este principio. Salmo 24:1, la tierra es de Él y todo lo que hay, el mundo y todos sus habitantes. ¿Tú crees que Dios se impresiona por nuestro 10%? Oh, es dueño de todo lo que tú tienes incluso. Esto que traes aquí que hace bulto es del Señor. ¿Sabes? Lo que guardaste bajo el colchón es del Señor, ¿verdad? Todo es del Señor. La generosidad parte de ahí. 5 razones de por qué. Hoy tengo varios 5, no crea que va a acabar el pastor. No, ahí les va. 5 razones de por qué debemos hablar de generosidad en la iglesia. Porque hay quien se ofende. Yo te quiero decir, no te ofendas con esto. No lo hacemos. De verdad no queremos tu dinero. Queremos que conozcas a Jesús como el Señor de todo. 5 razones de por qué debemos hablar de generosidad en la iglesia. Número 1, porque enseñar la palabra y omitir generosidad sería adulterar la palabra de Dios. Y qué miedo hacer eso. No podemos adulterar la palabra de Dios. 2, porque practicar generosidad trae muchas bendiciones. Y si hay algo como pastores que deseamos es que tú vivas las bendiciones de Dios. Por eso es que enseñamos generosidad. 3, porque es un importante indicador espiritual. Hay personas que dicen, siempre hay como una duda de, ¿cómo me verá Dios? ¿Cómo andaré en lo espiritual? No hay un termómetro que puedas ponerte y andas bien espiritual, mano. No hay eso. Pero un indicador es cómo te sientes cuando hablamos de dinero. Si es que, uy, no manches, otra vez van a hablar de dinero, y ahí suena un indicador, algo anda mal. Pero si tienes paz, ¿por qué andas bien? ¿Entiendes lo que la Biblia enseña? 4, porque Dios enseña que es mejor dar que recibir, generosidad. 5, porque el uso del dinero y de los bienes materiales es una de las cosas que más lastiman al hombre. Yo fui abogado, bueno, todavía soy, no me han quitado mi cédula, pero la verdad es que ya no sé nada de eso, así que no me pidas una asesoría jurídica, te voy a mandar con un abogado, entonces. Pero yo trabajé 10 años en el Poder Judicial Federal y esos 10 años me pude dar cuenta de cuánto lastima el dinero a la sociedad. Pleitos y pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Yo ahí decía, gracias Dios por el trabajo, ¿verdad? Pero ahora acá digo, no marches, ¿por qué la gente pelea por tanto por el dinero?
Se terminan familias, matrimonios, relaciones padres-hijos, sociedades, muchas cosas. Creo que si entendiéramos un poco más de este tema, los abogados tendrían menos chamba. Pero por eso es importante. ¿Por qué la iglesia no practica generosidad? Es otro. Una razón, porque no saben cómo hacerlo y no conocen la recompensa que hay al hacerlo. También otra, porque creen que lo que tienen es suyo y hay muchas personas que Dios bendice mi familia, mis hijos, mi esposa, mi casa, Dios, pero mira, esta cuentita de banco, esta es mía, Dios. Yo la trabajé, yo la hice, entonces con eso no te metas. Equivocación. Otra, porque no creen en las promesas de Dios o creen solo las que ellos creen que les convienen. Otra razón, porque creen que van a necesitar aquello que puedan dar, y esto es común, esto nos ha pasado a todos. Chin, se llega el domingo, ¿verdad? Y ya tienes ahí tu sobre, pero también ves tu refrigerador y dices, falta, ¿verdad? Y dice, el lunes tengo que pagar renta, ¿verdad? ¿Y cómo le hago, verdad? Y a veces esa es una encrucijada en la que estamos, pero cuando hay fe, tú dices, órale, va, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Y a veces pasan muchas cosas, ¿no? Ya decía aquí que no teníamos, ¿verdad? Y dimos ese diezmo, o no fue diezmo, esa ofrenda extra, y Dios les bendijo a su tiempo. Y otra razón, porque no saben lo que le hacen, porque no saben lo que le hacen al dinero en la iglesia. Y esto también es siempre una pregunta que existe dentro de las iglesias. Bueno, ¿y qué le hacen al dinero? Y yo digo a veces, ¿y que las rentas se pagan solas o qué? O sea, ¿y qué? ¿Yo trago aire o qué? ¿Y Quique qué onda? ¿Y Israel que limpia todos los días se mantiene de qué? ¿De tus bondades y tus sonrisas? No, la verdad es que una iglesia conlleva un gasto. Y un lugar como este, yo te quiero decir cuánto pagamos de renta, no por presunción, sino para que tú te des una idea del esfuerzo que hacemos al venir aquí. Aquí pagamos 70,000 pesos de renta cada mes. ¿Por qué no se va allá al Saucito, hasta atrás y ahí en una bodeguita? Porque no irías. Así, tal cual. Por eso es que abrimos una iglesia aquí, para que vengas y para que escuches lo que Dios tiene para tu vida. Y para impactar esta zona y para mostrarle a la gente que también aquí Dios les ama. Y el mismo esfuerzo que se hace para ir a comunidades pobres, que está súper bien, también se hace para venir a comunidades ricas. Porque Dios ama al rico y al pobre y al güero y al morenito y a todos nos ama por igual. Solo que hay precios. De la misma manera en que no vas a los tacos callejeros todos los días, ¿verdad que no? A veces te gusta el restaurancito. Una iglesia en este lugar cuesta renta, luz, agua, internet, servicios, mantenimiento de jardines. Todo esto cuesta. ¿Qué le hacemos al dinero que generosamente das? Lo administramos. Tenemos un sueldo, mi esposa y yo. Kiki y Pau tienen un sueldo. Israel tiene un sueldo, ¿verdad? Nosotros 5 estamos de tiempo completo. Ahora está Gus ayudándonos parcialmente. Está Tania encargada de niños ayudándonos parcialmente. Y ellos, como todos, y como dice la palabra, el obrero es digno de su salario. Eso le hacemos a tu dinero. Apoyamos misiones. Somos generosos, también somos generosos. Apoyamos otras obras. Entonces eso es lo que le hacemos. Entonces la generosidad como cimiento de vida nos permitirá vivir nuestra mejor vida en este tiempo. La seguridad es el cimiento faltante para una vida plena y próspera con Dios. Amén. Yo voy a ir terminando. ¿Me ayudas, Charito? Voy a ir terminando ahora sí con 6 aspectos importantes sobre este cimiento de una vida generosa. El primero de ellos es que la vida generosa, al igual que el amor al prójimo, que la vida de oración, que la devoción a Dios y que el quebrantamiento, no son opción en nuestras vidas. No son opción. Dios nos invita y nos anima, y hay mandamientos de los cuales nos enseñan que la vida generosa no es opción. Tú quieres vivir una vida que agrade a Dios, tú tienes que contemplar la generosidad. Si no, estarás incompleto.
Y cuando estamos incompletos, sí se nota en nuestras vidas. Espiritualmente nos quedamos enanitos. Y hay muchas limitaciones, hay muchos problemas. Pero si tú decides avanzar y contemplar que la vida generosa no es opcional, tú vivirás en otro nivel donde tú conocerás de primera mano las bendiciones, la provisión, el amor de Dios de diferentes maneras. 2, la generosidad no es un asunto doctrinal, es un asunto del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes tener la mejor exposición acerca de la generosidad, la mejor clase, la mejor enseñanza, pero si tu corazón no está rendido a la voluntad de Dios, tú no vas a ser generoso. Así está el mismo apóstol Pablo aquí predicándote. Así Jesús, ¿por qué Jesús enseñaba y había gente que no hacía caso también? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces no es un asunto de que haga falta enseñanza. En realidad hace falta que rindamos nuestros corazones a Dios. Amén. La generosidad también nace de la gratitud. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo damos ese primer paso? Sé agradecido solamente. Haz memoria de lo bueno que Dios ha sido en tu vida y ahí va a brotar generosidad. La generosidad no está limitada al dinero. Ese es un punto que no puse, pero ahorita te lo digo. La generosidad no se limita al dinero. Entonces todo es dinero, pastor. No, tú puedes ser generoso con tu tiempo, con tus dones, con muchas cosas que tienes a la mano, que no necesitan dinero, pero las tienes, y puedes ser generoso con la gente que está a tu lado. 4, la generosidad no se alimenta de buenos deseos, sino de decisiones. ¿Te acuerdas cuando hace unos días mencionaba cómo Dios no bendice los planes, Dios bendice las decisiones? A veces es que yo planeo darle a Dios X cantidad. Pues está en el aire, mi hijo, todavía tienes que aterrizarlo a algo más real. Yo vi testimonios esta semana de gente que decidió darle a Dios este domingo sin tener nada, que se llevaron ese sobre y Dios los bendijo, porque Dios bendice las decisiones. La generosidad nos alimenta de solo es que si me gustaría, decide y Dios te bendecirá. Amén. 5, la generosidad no depende de las circunstancias en las que nos encontremos. La generosidad no depende de las circunstancias en las que nos encontremos. ¿Cómo era la viuda? ¿Rica? ¿Cómo serían las circunstancias de esa mujer? Yo creo que difíciles. Viuda, para empezar. Significa que estaba sola. No sabemos si tenía hijos ahí alrededor, si todavía había hijos que vieran por ella, si había alguna ONG, no creo que haya habido en ese tiempo, ¿verdad? O alguna asociación civil o una fundación. No, seguramente ella estaba sola, pero tenía un Dios. Primera de Reyes capítulo 17. Es una historia que me encanta. Yo te la quiero leer. Quiero que notes bien algunos puntos importantes de esta historia. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, Elías, el profeta Elías, quien era de Tisbé en Galad, le dijo al rey Acab, un mal rey. ¿Se acuerda la esposa de Acab? Sí, Lilia estudió a Jezabel. Nunca le ponga a su hija Jezabel. Aunque sea bíblico, no se lo pongas, por favor. Y si ya se lo pusiste, promueve un juicio para cambiarle el nombre. Porque dice, ay, pastor, yo me equivoqué, ¿verdad? No, cámbiaselo. Pero bueno, solo para entender el contexto. Elías, quien era de Tisbé en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, chécate nada más, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Sabes que cuando Dios quiere proveerte, no encuentra limitaciones. Hasta un cuervo puede darte de comer.
Lo dice el 5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querid, al oriente del Jordán. 6. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado una viuda de allí que te alimente. Verso 10. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: sumérgete en la historia. Elías, hay sequía. Ya lleva tiempo la sequía, al grado que el arroyo del cual Elías bebía se había secado. Entonces Dios le dice: ve allá, porque hay una viuda a la que yo le ordené que te diera de comer. Entonces el 10, Elías se dirige a Sarepta, y cuando llega a las puertas del pueblo vio una viuda juntando leña y le dijo: ¿te acuerdas de la viuda de las 2 monedas? La condición era difícil. Viuda igual. Por favor, le dice Elías, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. ¿Y tu nieve, Elías? Así de una vez, ¿verdad? Dime, ¿de qué sabor quieres la nieve? Hay sequía, estamos muriendo de hambre y quieres agua y quieres pan. Verso 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Esta viuda tenía un hijo. Había sequía. Ya solo le quedaba un poquito de harina y de aceite. Seguramente ella había ido por agua para trabajar la harina. ¿Cómo se dice? Amasarla, echarle poquito aceite y hornearla con la leña que estaba juntando. Y ya sabía ella que era la última comida. Había sequía, no iba a haber más. Entonces imagínate el momento. Ella ya sabe: esta es la última comida. Mi hijo y yo vamos a morir. Y llega Elías y le dice: dame de comer. Verso 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Sabes qué? Otro obstáculo, es cierto, se me pasó eso, de la generosidad, es el miedo. Bueno, lo mencioné. Y si me falta, ¿verdad? Sí, es cierto. Y si me falta, lo mismo pensó ella: es lo último que tengo, voy a morir. Y Elías le dice: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. ¿Sabes? Esto enseña un principio fundamental. Elías escucha la historia de la viuda y dice: haz exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué era lo que acaba de decir? Preparar la harina y el agua y cenar con su hijo. Dice: haz exactamente eso, pero primero dame a mí. Primicia, Dios primero. Elías era un representante de Dios. Primero dame a mí. ¿Elías era egoísta? No. Elías quería enseñar a la viuda. Quería dejar una lección en la viuda de fe, de obediencia. Porque Elías era un hombre de Dios. Yo pude haber dicho: tienes razón, mujer, come tú, no importa, mira, a mí ya me han alimentado los cuervos, seguramente Dios va a hacer algo, come tú. Pero Elías venía recibiendo una orden. Dios le había dicho: ve una viuda, ya le ordené. Y Elías se encuentra con que la viuda quizá no había entendido la orden de parte de Dios, porque tenía miedo, tenía desconfianza, veía la situación, creía que ya era lo último, y la viuda tenía miedo. Y Elías le dice: haz lo que acabas de decir, pero primero dame a mí. Lección de vida para la viuda. Luego dice: con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Verso 14. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina
y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Gloria a Dios. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. 15 dice: así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Verso 16: siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Wow. Verso 6, y con esto ya cierro. A Dios le agrada que le adoremos a través de la generosidad. Amén. Si puede pasar el grupo de alabanza. Yo no sé cuál sea tu condición ahora. Hoy Dios me permitió preparar mi ofrenda, y la preparé desde la semana pasada. Dije a mi esposa: ya está, ya tengo mis sobres, ya tenemos la ofrenda que ella me había dicho. Dios respondió a la fe de mi esposa y ya tenemos la ofrenda para darle al Señor. Pero también he estado allá, y también he estado cuando, ay caray, me siento como esa viuda pobre, decir: ching, ¿qué le voy a dar al Señor? Pero sabes, los momentos que recuerdo estar ahí, también recuerdo cómo en mi corazón hervía eso de decir: vamos a creerle a Dios, vamos a creerle. Por acá afuera eran números y decía: ay caray, no va a salir, me va a faltar la colegiatura de los niños, esto, ay Dios mío. Pero por dentro había algo que decía: créele al Señor. Tú sabes que hay en